Y pues vamos a continuar con el tema que estábamos exponiendo. La vez pasada habíamos tocado el tema de Sión contra Sión. Y hoy el tema que yo tengo para compartir es Goliat. Vamos a ver lo que implica, lo que significa, desde el punto de vista que lo hemos trazado a partir de la clase anterior, estudio anterior. Y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, que nos bendiga en el trazado de la palabra. Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre del cielo, pues ponemos en tus manos este estudio, que sea de bendición, que sea de auxilio, de beneficio a todos los que lo habrán de oír, tanto los presentes como los que están lejos. Guíanos, Espíritu Santo, para que podamos trazar esta palabra de acuerdo a lo que tú tienes hoy pues establecido, y tan solo queremos ser lo más sensibles, sujetos a tu guianza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Te amamos, te bendecimos, Padre del cielo. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. La vez pasada pues tocamos el tema que lo llamamos Sión contra Sión. Y es muy curioso porque estos dos nombres, aunque es el mismo, pero de distinto significado, se ven reflejados en dos montes. Uno que es al norte de Israel, que es un monte grande, de hecho es el más grande en Israel, que tiene 2.814 metros sobre el nivel del mar. Y otro monte, que también se llama Sión, bueno, el monte Hermón se le pone por nombre Sión, aunque no es el Sión que Dios desea para morada suya. Y el monte donde está el templo, donde construyeron la presencia de Dios, el tabernáculo, el oficio sacerdotal, es el monte de Sión, que está en Jerusalén, y este mide 765 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos hablando que este es un Sión contra otro Sión, y esto se ve reflejado claramente en una batalla épica. Y digo épica porque esta batalla se sigue dando, esta batalla sigue fluyendo, esta batalla está todavía vigente, aunque viene representada en la Biblia por Goliat contra David. Eso no quiere decir que la batalla no siga. La batalla está continuando, y es más, yo me atrevo a decir que va a arreciar más, y vamos a ver la pelea más grande entre estos dos gigantes, Goliat y David, representado en un Sión, que es el monte Hermón al norte, y en el Sión original o el verdadero, que es el que está en Jerusalén, que representa a David. Entonces ahí está estipulada esta batalla. Del lado de Goliat decíamos que representa a otros 4 gigantes más, en total son 5, y por lo cual David escogió o tomó del arroyo 5 piedras. Y bueno, dimos un breve estudio, explicación acerca de los gigantes, porque estos gigantes a los cuales se enfrentó David eran refaitas, pero que en el estudio que habíamos hecho, estos refaitas en realidad es la condición espiritual a la cual quedaron los gigantes en carne, que eran los Nefilim. Y después de los Nefilis, una vez que mueren, pues estos gigantes, conforme la Biblia, pasan a ser los refaitas, que se les conoce como fantasmas, espíritus espectrales, sombras que están desde el fondo del mar. Bueno, vamos a ver todo este significado, porque hay más todavía acerca de esto. Y en la siguiente lámina vamos a leer estos versículos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice aquí: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Ahora, lo que aquí está escrito es en sumo detalle la armadura que tenía Goliat. Nos habla del casco, nos habla de la cota de malla, nos habla de las grebas, nos habla del asta, nos habla de la espada. O sea, era un gigante total y absolutamente armado, un acorazado. Ahora, profundizando un poquito más en lo que implica este gigante Goliat, ya desde un punto de vista espiritual, resulta ser que la palabra Goliat, en esta siguiente imagen, Goliat significa exilio. Exilio. Y es curioso porque esta palabra exilio viene de una raíz en hebreo que significa desnudar. Alguien que está descubierto, alguien que está desnudo o en cautiverio o desterrado. Entonces, es curioso porque cuando hablamos de exiliados, hablamos de gente que fue desterrada, que fue erradicada, que fue desechada. Y conforme la palabra hebrea, raíz, pues es gente que está desnuda. En otras palabras, personas que están sin cobertura, sin protección, sin respaldo, sin abrigo, están desterradas, están exiliadas, están exhibidas, dejadas a su suerte. Entonces, en este contexto, pues Goliat, en una definición espiritual, representa a los que están sin cobertura. Ahora, ¿qué querrá decir esto? Porque estamos viendo la ironía del asunto. Mientras que la definición espiritual de Goliat es sin cobertura, vemos que Goliat está completa, total y absolutamente ¿qué? Armado, cubierto con una armadura, con su casco, sus grebas, su lanza, su escudo, su espada, etcétera, etcétera. Y es curioso porque al que enfrenta es ¿a quién? A David. Y usted recuerde que David, cuando Saúl le quiso poner su armadura, él dijo, no, yo con esta armadura no puedo. Y desechó la armadura de Saúl, y entonces David enfrentó la batalla sin armadura, descubierto, sin esa protección que le pudiera haber dado una armadura. Y bueno, y por ahí dimos una aplicación espiritual de esto, porque quiere decir, hacíamos el comentario, que en ocasiones para enfrentar ya las batallas, sobre todo las que se están dando en este tiempo o las que se van a dar, pues parece ser que ya ciertas coberturas ya quedaron obsoletas, ciertas coberturas o armaduras ya quedaron inoperantes, y que lejos de ayudarnos se están volviendo ¿qué? Un estorbo, se están volviendo un freno, y ya es necesario para enfrentar la batalla, pues quitarme esa armadura, quitarme esa cobertura, no aceptarla, porque si no, no vamos a poder enfrentar al Goliat que tenemos enfrente. Entonces, en ese contexto, bueno, David enfrentó a Goliat sin armadura, mientras que Goliat, aparte de su grandeza, aparte de su tamaño, aparte de su ferocidad y su fuerza, pues todavía total y absolutamente ¿qué? Armado. Entonces, un Goliat, que su nombre o definición espiritual significa sin cobertura, pero totalmente armado, contra un David que estaba sin armadura, pero sí estaba cubierto por Dios. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, a esto es lo que yo le digo la batalla de las coberturas. Esto implica la batalla de las coberturas, la que representa ¿a quién? A Goliat, y la que representa ¿a quién? A David. Y es una batalla épica, es una batalla memorable, pero es una batalla real y cierta, porque esta batalla, yo quise aquí poner en esta imagen, pues esta batalla, el Goliat contra el David, el Sión grande contra el Sión pequeño, el que está cubierto de una armadura, pero exiliado de la presencia de Dios, contra el que está descubierto sin armadura, pero cubierto por la presencia de Dios.
Entonces, aquí se establece la batalla de las coberturas. Ahora, cuando hablo de la batalla de las coberturas, pues yo lo que quiero también establecer es el punto de batalla, es el campo de batalla, es el sitio de batalla. Y lo que es irónico, que el punto o sitio o campo de batalla está en la iglesia. Es donde se va a dar esta batalla, es donde se está dando esta pelea, es donde se va a desarrollar este encuentro. Amén. Vamos a ver, en la siguiente imagen vamos a recordar estos dos versículos. Salmo 68, 15 y 16. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Y decíamos la vez pasada que el monte de Basán no es porque se llame Basán, sino porque pertenece a la región de Basán, que se llama, este monte es el monte Hermón, al cual le ponen por nombre Sión. Pero dice aquí que este monte grande y majestuoso, que pertenece a la región de Basán, y la región de Basán es una región rica, próspera, fértil, llena de plenitud, llena de verdor, llena de animales, etcétera, etcétera. Este monte, aunque lo tiene todo, aunque está en un lugar productivo, fructífero, placentero, resulta ser, y aunque es un monte muy grande, resulta ser que ve con envidia a un monte al cual dice aquí que Dios desea para morada suya, que es el monte Sión. Es el monte que representa a David. Es el monte de los que andan conforme al corazón de Dios. Entonces, pues aquí ya está. Se establece esta lucha, se establece esta batalla, y aunque es curioso, y no aparentemente no debiera de, pero este monte envidia ¿a quién? Al pequeño, al chiquito, al monte que Dios desea para su morada. La pregunta es, ¿por qué? ¿O qué representa más de todo esto? Siguiente imagen. Cuando nosotros narramos, describimos la armadura, voy a volver a releer, primer libro de Samuel 17:4, dice aquí que el gigante Goliat tenía yelmo de bronce, cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Entonces la cota de malla también era de bronce. Tenía grebas de bronce, una jabalina de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y dice, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que los dos metales que componen la armadura de Goliat era ¿qué? Hierro y bronce. Hierro y bronce. Y esto pues a nosotros nos da muchos detalles, muchas pistas para identificar con más amplitud el significado, el simbolismo de Goliat. Entonces, su casco, sus cotas, sus grebas, su lanza de bronce, pero la punta de la lanza era ¿qué? Hierro. Ahora, ¿qué representará espiritualmente hablando este Goliat con estos dos metales, bronce y hierro? Vamos a ver Levítico capítulo 26 versículo 19. Dice aquí, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío. Levítico 26, 19. Y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Repito, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Job 41, 27 dice, estima, en el caso estoy hablando aquí, este versículo es con respecto de Leviatán. Aquí se está dando una descripción de Leviatán. Dice en el Job 41, 27, estima el hierro como paja
y el bronce como madera carcomida. Y versículos adelante, en 41-34 dice: desafía a todo ser altivo, es el rey sobre todos los hijos del orgullo. En otras palabras, Leviatán representa o es el rey del orgullo. Y según Levítico 26-19 dice: quebrantaré el orgullo de vuestro poderío. Entonces, cuando yo encuentro la combinación bronce con hierro, ¿qué es lo que nos está representando? Orgullo. Orgullo. Pero orgullo desmedido, orgullo altanero, orgullo soberbio. Pues es obvio, si estamos hablando en el caso de Goliat, de un gigante poderoso, de un gigante majestuoso, de un gigante bien armado con bronce, con hierro, pues obviamente, y que estamos hablando en el contexto espiritual de cobertura, ¿qué es lo que representa Goliat hoy en día en las iglesias? Son iglesias que son grandes, que son majestuosas, que son enormes, que son gigantes, pero ya tienen un grave problema: orgullo espiritual. Ya tienen un grave problema y demasiado grave. Se sienten tan grandes, se sienten tan capaces, se sienten tan poderosas, se sienten que nadie les puede hacer daño, y tienen un problema de orgullo. Y el problema no nada más es de los cabezas, sino también de los que están abajo, de las ovejas. Ah, no, es que yo pertenezco a la iglesia tal, del pastor perengano tal, y por lo cual mi iglesia es la mejor. Y llega un momento en que se sienten más orgullosos de la cobertura que el mismo Dios de la gloria, y anteponen por delante a la cobertura, anteponen por delante al ministro, antes de poner por delante al Dios todopoderoso, al Rey de reyes y Señor de señores. Mi hermano, acabo de encontrar, no voy a decir nombres porque aquí la idea no es atacar a nadie, pero desafortunadamente hoy con el internet todo el mundo queda evidenciado. Entonces resulta ser que hay muchos hermanos en el internet que ponen videos donde están evidenciando a un montón de ministros. No voy a decir nombres. ¿Por qué? Porque muchos de estos ministros están haciendo un alarde, están haciendo una soberbia, están haciendo un mal uso del evangelio con sus prédicas, con su fastuosidad, y ya salieron a la palestra a defenderse, y entonces ellos contraatacan con su video que responde. Entonces, en este contexto sale un apóstol perengano defendiendo su ministerio contra aquellos que lo están atacando, porque hay de aquellos que toquen al ungido de Dios. A mí lo que me sorprende, todas las ovejas se desviven por el siervo, por el ministro, y porque no lo toquen. ¿Cómo se atreven a juzgarlo? Cuando es evidente las fanfarranadas que están haciendo. Y yo veo esos videos y cómo esa gente se entrega al ministro, y digo, si con la misma pasión, con la misma entrega, con las mismas ganas se entregaran por nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, otra cosa sería. Pero ellos son capaces de dar hasta la vida, hasta dar su vida, ¿por quién? Por el ministro perengano, defendiéndolo de sus excesos, defendiéndolo de sus barbaridades. Un orgullo desmedido, ¿por quién? Por la cobertura. Ah, es que yo soy de ministerios tal, y a mí me pastorea ministro perengano tal. ¿Y Cristo qué? Y yo me pregunto, ¿y Jesucristo? Usted vea los desplegados, retiro perengano, y hoy viene el siervo ungido, en letras grandotas, y abajo, en letra chiquita, Jesucristo. Y creen que porque va a venir el ministro sutano va a bajar la unción. Mi hermano, si la unción baja porque es la presencia del Dios Todopoderoso, no por el ministro sutano. Pero desafortunadamente tenemos la mirada tan corta que ponemos nuestra mirada ¿en quién? En el hombre. Entonces, cuando yo veo la combinación bronce y hierro, según la Biblia, está hablando ¿de qué? De orgullo. Y si Goliat está representando cobertura, y David también representa cobertura, pero en sentido contrario, Goliat representa los que están ¿qué? Bien armados,
bien parapetados, bien arropados, con poder, con autoridad, con tecnología, con bienes. No, están cubiertos. Obviamente que son llamativos, son atractivos. Yo nomás déjeme decirle algo. El bronce bien bruñido, pulido, parece oro. El bronce bien bruñido parece... Imagínese, cuando salía Goliat a la batalla, con toda su armadura de bronce y pulidita hasta más no poder. Y si fue esta pelea, suponiendo que haya sido a mediodía, no hombre, salió un showman, salió una estrella, salió algo brillando y dando el charolazo por todos lados. Y en cambio David, nada de brillo, nada de reflejo, nada de charolazo, nada de espada, nada de grebas, de casco, nada, nomás simplemente pedazo de tela y en medio de la tela una piedra. Más que suficiente para derribar a ese gigante. Entonces, es triste decirlo, pero la iglesia ya, mucha iglesia ya perdió la mirada en Cristo Jesús. Y ahora está empezando a ver a quién, al ministro. Ahora está empezando a valorar a la cobertura. Ahora está empezando a valorar al ministerio, a la iglesia. Y es lo que anteponen por delante, en lugar de anteponer a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora se fijan qué iglesia, qué tan grande es, cuántos ministerios tiene, cuántas elementos tiene. O sea, pero no se fijan, ¿predicarán palabra del Señor ahí? ¿Hablarán del Señor palabra verdadera? Tremendo. Mire, se lo voy a comprobar. Jeremías 6:28. Porque la Biblia habla de los hombres de bronce y hierro, que eran los dos elementos que componían la armadura de Goliat. Todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando, son hierro y bronce. Todos ellos están corrompidos. Mire lo que dice Jeremías 6:28. Rebeldes, obstinados, calumniadores, son hierro y bronce. Todos ellos están corrompidos. Isaías 48:4. Por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce ¿qué? Tu frente. Fíjese qué curioso. ¿Se acuerda cuál era la terquedad y la obstinación de Goliat? A ver, saquen a su campeón. Sáquenlo. Si yo le gano a su campeón, entonces nosotros vamos a ser sus vasallos. Pero si ustedes me ganan, si yo le gano a su campeón, ustedes van a ser nuestros vasallos. Y si su campeón nos gana a nosotros, nosotros seremos sus vasallos. Dígame si no era terquedad y obstinación, porque eso sucedió 40 días. Salía en la mañana y lanzaba la andanada, la perorata, y volvía a salir en la tarde. 40 días estuvo diciendo, pero era terco, era necio, era obstinado. A fuerza quería enfrentar un ¿qué? Un campeón. De fuerza. Digo, cuando dice la escritura que el pueblo de Israel ya estaba totalmente atemorizado, lleno de miedo, y como no había campeón, no había nadie que se pudiera enfrentar a ese Goliat, aguantó 40 días ¿qué? Los insultos, las humillaciones y las amenazas de ¿quién? De Goliat. Y lo más fácil para Goliat hubiera sido ¿qué? Bueno, pues ya vamos contra ellos y derrotémoslos, ya están derrotados, ya están llenos de miedo. No. Hasta que no obtuvieron ¿qué? Un contrincante. Eso es terquedad, eso es necedad. Y hasta que Dios mandó un gigante llamado David. Entonces, es curioso, porque aquí dice características de los hombres de bronce y hierro: rebeldes, obstinados, calumniadores, corrompidos. Dice, tendón de hierro es tu cerviz y tu bronce y tu frente de bronce. Entonces, ¿todo eso qué representa? El orgullo por la cobertura.
¿Qué será más grande? ¿La cobertura o el que da las coberturas? ¿Qué será más grande? Y es más, ese tema de las coberturas en el principio no estaba pensado así por Dios. Así no estaba planeado en un principio. En el principio, ¿cómo estaban todos? ¿Cómo empezó el huerto del Edén? Desnudos. Desnudos. ¿Y cómo va a terminar en el libro de Apocalipsis la iglesia? Desnuda. La palabra revelación o Apocalipsis diga sin velo, sin cobertura. Como dice Job, desnudo vine y desnudo me voy. Porque cuando lleguemos delante de nuestro Dios Todopoderoso, no vamos a ir anteponiendo el ministerio perengano. Es que yo soy de la iglesia X. Es que yo soy del ministerio Z. No vamos a llegar así con Dios, presumiendo el trapo o el ministerio, la cobertura. Lo primero que va a decir Dios, a ver, quítate el trapo, vamos a ver qué hay adentro. Ya quiero ver, cuando estemos delante de Dios, es que yo fui a la iglesia de Pancho Pérez. Espero que nadie se llame Pancho Pérez. Pareciera que por eso Dios nos iba a dar trato preferencial. ¿Será? Es que yo asistí a los estudios y a las mensajes del apóstol super sutano. ¿Y? Eso no te da trato preferencial. Vamos a llegar delante de Dios, ¿qué? Desnudos, sin el trapo, sin el ministerio, sin la cobertura, porque lo que Dios va a ver es ¿qué? Lo que hay adentro. Amén. Yo sé que a lo mejor esto les va a chocar a mucha gente y a lo mejor después de esto me van a apabullar en internet, van a decir ¡ah! Pero ya es tiempo de empezar a decir esto. Amén. El Dios de las coberturas, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, el Padre de la Gloria. Amén. Y la cobertura la tuvo que poner por cuestión de pecado, por cuestión de desobediencia, por cuestión de rebeldía, para tapar y no evidenciar nuestras miserias. ¿Qué tan equivocados andamos nosotros? Pero ahí está claro. Hombres de bronce y hierro. Siguiente lámina. Vamos a ver qué significa el bronce y qué significa el hierro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó y tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboán, hijo de Salomón, hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Resulta ser que el rey de Egipto sube a Jerusalén y en esa subida pues se robó y tomó de los tesoros del palacio del rey. Y dice que se llevó los escudos de oro. Estos escudos estaban a la entrada y estaban unos en un lado del pasillo y otros estaban en otro lado. De tal manera que estos escudos, cuando entraba la gente, ¿qué es lo que veía? Los escudos de oro. Ahí los veía. Entonces llega este Sisac, este rey egipcio, y los roba, se los lleva. Y para no evidenciarse, Roboán, hijo de Salomón, ¿qué es lo que hace? Mandó hacer escudos ¿de qué? De bronce. Y como le digo, el bronce bien bruñido, bien pulido, parece que oro. Y entonces, a vista de todo el mundo, nadie sabía que esos escudos eran ¿de qué? De bronce. Todo el mundo pensaba que era ¿qué? Oro. Entonces, ¿por qué hizo esto Roboán? Para fingir, para aparentar que no había pasado absolutamente ¿qué? Nada. Ahí están mis escudos de oro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Efesios 6:16 dice:
En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Hay un escudo que es el escudo de la fe, por lo tanto representa ¿qué? Pues la fe, parte de la armadura de Dios. Dice, y primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor y en revelación de Jesucristo. Entonces, la fe, ¿por qué metal viene representado? Por el oro. ¿Y a través de qué forma? De un escudo. Entonces, si Roboam cambió los escudos de bronce y en lugar de poner, cambió los escudos de oro y en lugar de poner escudos de oro nuevamente puso escudos de bronce, ¿fue para qué? Para fingir. Y si el escudo, conforme a la Biblia, y la fe representan el oro, entonces estamos hablando que lo que hizo Roboam en una aplicación espiritual es una fe fingida, es una fe falsa, es una fe no verdadera. Entonces hay mucho cristiano hipócrita. Hay mucho ministro falso, fingido, no auténtico, no verdadero, que aparenta ser oro, pero no es más que ¿qué? Bronce bruñido. Simula ser buen cristiano, simula ser un buen pastor, simula ser un buen ministerio, pero no es más que puro fingimiento. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. 1:5. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Es curioso porque los dos son 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Entonces, ¿qué es lo que reconocía Pablo de Timoteo? Su fe no fingida. Entonces, ¿cuántos hermanos tienen fe fingida? Hipócritas. Perdóname que te lo diga, pero hay mucho hermano que nada más finge, que nada más aparenta, que nada más dice que es, pero no es, que dice que hace, pero en realidad no hace, que nada más está ocupando un espacio ahí en una silla, pero en realidad comprometido con Dios, metido con Dios, respetando la iglesia, respetando el ministerio, respetando al siervo, nada. Son de los que por delante te saludan, pero por detrás ya a oscuras hablan de ti. Son los que entre corredores están hablando mal del pastor y están hablando mal de la prédica. Es tremendo esto. Escudos de bronce. Fingen. Lo bueno es que el oro se prueba con ácido para ver si es que oro auténtico. ¿Con qué crees que van a probar estos hermanitos? Te lo digo así con fuego. Pues sí. Hoy hay un montón de cristianos, muchos cristianos por todos lados. ¿Sabes dónde los van a venir a probar a ver si son de verdad? La tribulación. A ver si son auténticos, a ver si son de a Davis, a ver si no es puro escudo de bronce. Lo que reconocía Pablo de Timoteo es, dice, tu fe no fingida. ¿Con cuánto se habrá encontrado este Pablo fingiendo? ¿Con cuánto se habrá encontrado? Hoy se encuentra Dios en la iglesia con cristianos que fingen. Pero son los que más diezman, son los que más oran, son los que más ayunan, son los que más dan a los pobres. Hipócritas.
¿No estaba el fariseo dándose gracias? Porque él sabe, el publicano que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio. Y ni siquiera se quería acercar. Él estaba de lejos. Y en cambio el fariseo hasta adelante decía: gracias, Señor, porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, yo oro a los pobres, yo esto, yo aquello, yo el otro. Ese brilla. Uy, mi hermano, el que más diezma, ¿cómo no lo van a querer en la iglesia? ¿Cómo no lo van a querer? ¿Acaso le van a hacer feo al que más diezma? Hipócrita, soberbio, fatuo, falso. Si tú me estás oyendo por ahí y te quieres ganar el precio de tu pastor por tu dinero, olvídate. Te ganarás el aprecio de tu pastor, pero el aprecio del Dios Altísimo no te lo vas a ganar. Sacan el billete por delante. Pastor, ¿por qué no habla de los gigantes de Rafaíta? Entonces, así estaba este fariseo. Y cómo oraba, y cómo ayunaba, y cómo daba a los pobres. No, hombre, a ese le ponían en primer lugar ahí al frente de todos. Lo iban a hacer diácono y futuro pastor. ¿Me imaginas? Y entonces hay que probarlos. Dios los va a probar. Amén. Y el diablo es bien astuto. Bien astuto es el diablo. Si no, no tiene un pelo de tonto, o en una pezulla de tonto. Porque en ocasiones los ministros pasan por penalidades. Le dijo Pablo a Timoteo: sufre como buen soldado las penalidades de Cristo. Y cuando un ministro pasa por penalidades, nunca va a faltar que el diablo mande a un adinerado para ayudarlo, para comprar el afecto. Ya me está viendo feo. Ya me está viendo feo. Dice aquí, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. O sea que Timoteo era la tercera generación de fe no fingida. La tercera generación. O sea que esta bendición se extiende. Posa sobre los padres, sobre los hijos de los hijos. Se extiende. Mira, pastor, ¿y el hierro? Ya te dije, el bronce es ¿qué? Fingir. Ser falso, no ser auténtico. Vamos a ver qué significa el hierro. Salmo 105, versículo 18. Afligieron sus pies con grillos. En hierro fue puesta su persona. Salmo 107, versículo 10. Los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Salmo 149, versículo 8. Para aprisionar sus reyes en grilletes y sus nobles en cadenas de hierro. Entonces, ¿con qué se hacían los grilletes? ¿Con qué se hacían las cadenas? ¿Con qué se hacían las cárceles? Con hierro. Entonces, ¿qué representará el hierro? Ataduras. Ataduras de pecado, esclavizados, anclados, atados, amordazados, encarcelados. ¿A dónde? Al pecado. Ah, pero eso sí, brillando como oro, siendo bronce, siendo falsos, pero en realidad tienen unas ataduras y unas cadenas. ¿A dónde? Al pecado, tremendas. Son los hombres de bronce y hierro, son las coberturas, y lo más tremendo, que son hoy en día, o conforme la Biblia, son las coberturas más grandes, son las iglesias majestuosas, son las iglesias poderosas.
¿Quieres enterarte de todo esto? Date una paseadita en internet. Tantas cosas que están haciendo, terribles. Repito, yo no tengo problemas con las iglesias grandes. Son una bendición. Son una bendición. Porque tienen un poder y una capacidad para extender el evangelio como pocas. Siempre y cuando no se olvide de dónde lo sacaron. Siempre y cuando no olviden ¿qué? Su origen. Como le dijo Dios a David, ¿de dónde te saqué? Detrás de la majada. Y hay gente que ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Amén. Entonces, ahí están los hombres de bronce y hierro. Tan cierto es esto. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 5. ¿Cómo se edificaban los altares? Y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, y no alzarás sobre ellas hierro. Fíjate. Y edificarás allí altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, y no alzarás sobre ellas hierro. Otras versiones dice herramientas de hierro. Entonces, cuando se tenía que levantar un altar, cuando se tenía que levantar un templo, había una orden específica de Dios. No lo van a hacer con ¿qué? Herramienta de hierro. Porque y porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no utilizar herramienta de hierro? Porque en el contexto espiritual simboliza ¿qué? Cárcel, atadura. ¿A dónde? A pecado. Dice, no puedes levantar este altar con herramienta de hierro. Y hay gente que levanta su comunión con Dios. Hay gente que levanta su relación con Dios a través de ¿qué? De pecado. Josué capítulo 8, versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. Entonces, cuando levantaban los altares, no se utilizaba ¿qué? Herramienta de hierro. A mí lo que me sorprende, porque un altar, bueno, acumulas las piedras, las juntas y puedes hacer un altar. Pero el templo, ve lo que dice aquí, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y la casa, cuando se edificó, fabricaron la de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Oye, ha de haber sido impresionante cómo levantaron el templo de Dios. No se oía ¿qué? Un golpeteo de martillo, un golpeteo de hacha, un instrumento de hierro. Hoy tú pasas por cualquier construcción y lo que se oye es todo el golpeteo del... Aquí todo fue ¿qué? En silencio, en tranquilidad. Dice, y no se levantó ningún instrumento de hierro. ¿Y cuántos están levantando? Altar a Dios, templo a Dios, con instrumento de hierro, con pecado encima. Pero son los hermanitos que brillan en la iglesia. Son los ministerios que se lucen ante las cámaras, pero atados al pecado. Qué fuerte. Esas son las coberturas. Ese era lo que representaba Goliat. Bronce y hierro. Amén. Es tremendo. ¿Sabes qué es lo que quieren hacer estas coberturas? Exiliar de la presencia de Dios a las ovejas que están ahí. Porque las ovejas empiezan a confiar más en ¿quién? En el ministerio, en el ministro.
en la capacidad de la iglesia que confiar en quién, en Dios. Entonces, de una manera sutil, la gente empieza a quedar ¿qué? Exiliada de la presencia de Dios, porque esas personas ahora ya están confiando en quién, en la majestuosidad de la cobertura que lo cubre, pero lejos de la presencia de Dios. Exiliados de Dios. Goliat, sin cobertura. Y puedo dar muchos nombres. Puedo dar muchos nombres. Pero no se trata de eso. Que el Espíritu te guíe. Que el Espíritu te dé testimonio. Que el Espíritu te enseñe y te conduzca a iglesias que estén bajo verdadera cobertura de Dios. A lo mejor no son ni muy grandes, ni muy fastuosas, ni con mucha capacidad, ni con muchas cosas, pero con presencia de Dios. Pero tenemos la mala costumbre de medir la calidad en tamaño, en cantidad, no en calidad. Amén. Siguiente lámina. Goliat. Exiliados de la presencia de Dios. Ajenos a la presencia de Dios. No involucrados con la presencia de Dios. Desnudos delante de Él. Pero con todo y todo, orgullosos sobremanera por su cobertura. Falsa, fingida y pecadora. Qué tremendo es este Goliat. No es cualquier gigante. Hoy están de moda las mega iglesias. Si fueran mega en cuanto a comunión, relación, humildad, sencillez, pulcritud, mi hermano, bendito sea su nombre. Pero son mega en otra cosa. Y toda esa gente está exiliada de la presencia de Dios, está ajena y no tienen verdadera cobertura. Amén. ¿Sí te das cuenta? Mira, si estos ministros o iglesias o cristianos de bronce y hierro, hierro que representa atadura de pecado, bronce que representa su fe fingida y falsa, entonces ¿cuál sería el contrario? El David. Pues hijos de Dios con una fe auténtica, verdadera, llenos de ¿qué? De fe. Porque el otro es fe fingida. Y aquí vamos a ver qué es fe. Porque hasta con eso, con la fe se han metido, la han manoseado, la han distorsionado, la han deformado y bueno. Te voy a dar la definición que dio nuestro Señor Jesucristo del más grande ejemplo de fe. Esto es para los David. Mateo capítulo 8, versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesucristo se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande.
el campeón de la fe, el máximo ejemplo de fe, ni siquiera era israelita, ni siquiera era hebreo, ni judío, nada, era un centurión romano. Y lo puso, por ejemplo, el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que lo caracterizaba? Porque es que Jesucristo quedó maravillado, dice, se maravilló. ¿Qué es lo que lo hizo maravillarse a Jesucristo? ¿Y en dónde vio la fe de este? Yo soy un hombre que bajo autoridad, pero también tengo gente a mi cargo. En otras palabras, sé obedecer y sé dar órdenes. Me sé sujetar y se sujetan a mí. ¿Qué es lo que avala tu fe? Tu obediencia. Tu obediencia. Tu sujeción. Yo pensé que la fe era creer cosas imposibles. Sí, es parte de. Pero el puntal, la plataforma, lo que maravilla a Jesucristo es ¿qué? Tu sujeción. Estoy bajo autoridad y recibo órdenes y las cumplo. Y de la misma manera sé ejercer autoridad. Tú di la palabra, da la orden. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es muerta. Dice la Escritura en Hebreos: por la fe Abraham obedeció y salió a un lugar donde no sabía cuál era su destino. Dice textual: por la fe Abraham obedeció. ¿Dónde se ve una mujer o un hombre de fe? En la obediencia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los hombres de bronce y hierro? Rebeldes, tercos, porfiados, necios. No nos habla de obediencia. Y en cambio lo que maravilla a Jesucristo es que obediencia. Dice también que la primera carta de Pedro que la obediencia purifica nuestras almas. Que la obediencia purifica nuestras almas. Queremos purificar, lavar nuestra alma cochambrosa, podrida y... ¿Obedece? ¿Obedece a quién? ¿A quién? A los principios de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que están haciendo los hombres de bronce y hierro? Tienes que sujetar. Tienes que obedecer. ¿Qué vas a ir al infierno si no me obedeces? Eso se llama dictadura. Eso se llama dictadura. Todos estos grandes monstruos, supuestamente hombres de Dios, hombres de bronce y hierro, cuando se sienten atacados, lo primero que ejercen es ¿qué? Sacar la autoridad. Es que te tienes que sujetar. Para eso yo soy tu autoridad. Para eso yo soy tu cabeza. Y sacan todos los versículos de condenación. Y a los pobres hermanos los tienen todos exiliados de la presencia de Dios y todos atemorizados. Porque se y mira, y usan la Biblia a su modo y a su conveniencia. Perdóname. Se agarran, por ejemplo, se agarran el ejemplo de David. ¿Te acuerdas que David cómo encontró a Saúl en la cueva? Cubriéndose los pies, haciendo sus necesidades. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Y qué se le ocurrió hacer a David? Porque todos los que estaban adentro, ahora es cuando Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y no quería David, pero ahí tenía todo diciendo, mátalo, Dios te lo ha entregado. Entonces se acercó y lo único que hizo fue ¿qué? Rasgar el manto. Pero no se atrevió a más. Y bueno, y de aquí ya sacan figura y es que no debes rasgar mi manto.
Eso hacen los hombres de bronce y hierro. Convierten la autoridad en autoritarismo. Convierten la obediencia y la sujeción en dictadura. Y tienen a todos los hermanos oprimidos y amedrentados, miedosos y temerosos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando iban a enfrentar a Goliat? Atemorizados. ¡Pastor, no es cierto! ¿Cómo no? Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Fíjate. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Obviamente que si tú estás bajo una cobertura de bronce y hierro, no tienes por qué obedecerla. Líbrate de esa cobertura, líbrate del lazo del cazador. Porque te van a tener atemorizado, amedrentado, condenado, porque te vas a condenar porque te atreviste a cortar el manto del supersiervo. No está bien obedecer antes a los hombres que a Dios. Al que sí le debes sujeción, al que sí le debes respeto, es un siervo a semejanza de David. Conforme el corazón de Dios. A ese sí, sujétate. Por ese sí da tu vida. Es como cuando habíamos visto que Isbi-Benob agarró cansado a David. Isbi-Benob, el otro gigante, porque te tengo que predicar los otros gigantes. Ahorita estoy con el primero, que se llama Goliat. Faltan los otros 4. Pero el segundo gigante, Isbi-Benob, dice que agarró cansado ¿a quién? A David. Y por cuanto lo agarra cansado, pues estuvo a punto de perder la batalla a David. Y entonces no me acuerdo el nombre de quien vino a ayudarle. Y dice: no, sabes que tú ya no vas a salir a pelear, porque puedes apagar la lámpara de Israel. Mejor te quedas en la casa o en el palacio, pero ya no, ahora nos toca a nosotros. Tú ya peleaste desde mucho, desde niño estás peleando. Ahora te toca ¿qué? Dirigir. Ahora te toca ¿qué? Guiarnos. Ahora te toca ¿qué? Enseñarnos, aconsejarnos. Pero ya entrarle a los trancazos no te toca. Ya lo hiciste y lo hiciste muy bien. Ahora déjanos a nosotros. Amén. Todo tiene su tiempo. David ya no era para andar en batallas de ese estilo. Él estaba ¿para qué? Para dar el consejo sabio, para dar la guianza, para dar la dirección. Amén. Por eso sí vale la pena pelear. Por eso sí vale la pena enfrentarse al enemigo. Pero por los hombres de bronce y hierro, ministros falsos, hipócritas, fatuos, con apariencia de piedad, porque en los postreros días aparecerán hombres con apariencia de piedad. ¿Te acuerdas todo lo que dice? Engañadores, fatuos, amadores de sí mismo, más de los deleites. Y bueno, ahí está toda la lista en Timoteo. A esos no te tienes que sujetar. Y no vas a entrar en ningún problema de rebeldía. Libra tu alma. ¿No me creen? Ahora sí me van a dar con todo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Se dio una orden de parte del rey. Se dio una orden de parte del rey. ¿Cuál era la orden? Adorar una estatua. ¿Toda de qué? ¿Te acuerdas cómo era la estatua de que? Bueno, te tengo que platicar. Resulta ser que este Nabucodonosor tiene un sueño. Y en el sueño vio una gran estatua, cabeza de oro, hombros de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y luego al final hierro con... Bueno, vio la estatua. Y con lodo. Y nadie podía interpretar el sueño, y mandó a traer a los magos, a los astrólogos, y no pudieron. Les digo, no me acuerdo ni qué soñé, así que me digan qué soñé, y aparte interprétenmelo. Pues bonito. Imagínate. Pues, ¿quién? Total, no, pues que Daniel. Porque Daniel había interpretado los sueños del panadero y del copero. ¿Te acuerdas? Entonces, si alguien se acordó, no, pues allá en la cárcel, que no sé qué, y que, bueno, mandan a traer a Daniel. Y Daniel le dice, mira, esto es lo que simboliza, esto es lo que soñaste. Tú soñaste una estatua con cabeza de oro, hombros de plata, etcétera, etcétera. Este es lo que soñaste y esto es lo que significa. Tú eres la cabeza de oro. Tú eres el primer reino, Babilonia, y después de ti van a venir estos reinos así, y total que le da. ¿Sabes cuál fue la respuesta del rey? Que inmediatamente después de eso, mandó a hacer una estatua, ¿qué?
toda de oro. El sueño le había dicho, tú eres la cabeza de oro. Ahí dijo, no. ¿Yo soy qué? Todo de oro. No tengo principio y no tengo fin. Porque le dijo Daniel, y una vez que se acabe tu reinado, tu reino, va a venir el reino de plata, después el reino de bronce, etcétera, etcétera. Y él, cuando hace toda la estatua de oro, ¿qué dio a entender? Yo no voy a acabar, mi reinado es para siempre. Y entonces se dio una orden de ¿qué? De adorar a la estatua. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer ¿qué? Antes. Entonces Daniel entró en rebeldía. ¿Quién era su autoridad? ¿El rey de Babilonia? ¿Entró en rebeldía? Dice, el edicto dice que nadie debe que hay que adorar a la dichosa estatua. Dice, no, yo lo voy a hacer como lo hacía antes. Abro mis ventanas y al Dios Todopoderoso. No está bien obedecer antes a los hombres que a Dios. Amén. Fíjate. No. Mira. Ay, esto está bonito. A estos hombres de bronce y hierro, Dios va a levantar a los ciros para destruir los ministerios de bronce y hierro. Isaías 45, versículo 1. La palabra Ciro, dependiendo del diccionario que tú consultes, a unos dicen que significa sol, otros tener un horno o tener el fuego. Me gusta más la definición, tener el fuego. Ciro, tener el fuego. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas y para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Fíjate, yo iré delante de ti, Ciro, al que tiene el fuego, al que tiene la pasión, al que tiene la dedicación, al que tiene la entrega, al que tiene la capacidad, al que tiene el amor, al que tiene las ganas, al que tiene la disposición. Yo voy a ir delante de ti, Ciro. Y lo curioso es que Ciro es un rey pagano. Ciro es un rey pagano. No es judío, no es hebreo, es Ciro. Y lo tremendo es que le dice, mi ungido, mi Mesías. A un rey pagano, a uno que no es de la estirpe hebrea. ¿Y por qué? Pues porque Ciro tiene ¿qué? El fuego. Tiene la pasión, tiene las ganas, tiene la capacidad, tiene el amor, tiene la decisión de ¿qué? De amar y bendecir y tener comunión con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, yo quiero estar con Él, yo quiero hacer lo que Él me pide, yo quiero hacer lo que Él me diga, yo quiero estar bajo su orden, bajo su autoridad, bajo su señorío. Él es el que vive, el famoso Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Obediencia. ¿Cuántos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios en las iglesias? ¿Cuántos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios en sus casas? ¿Cuántos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios en los trabajos? ¿Cuántos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios en todos lados?
Ciro tenía fuego. Dice, voy a ir delante de ti para someter ante ti naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas y para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Romperé las puertas de ¿qué? Del fingimiento, las puertas de la simulación, las puertas de la hipocresía. Y voy a hacer pedazos las barras de hierro, las ataduras de pecado, las condenaciones por sus cosas vulgares y fatuas perversas que hacen. ¿Se necesitan qué? Ciros. Ciros. ¿Y de dónde los va a sacar? A Dios no le interesa si es judío o es egipcio, o si es de Michoacán, o es de China, o es de la Patagonia. No le interesa. Dios no hace acepción de personas, y mucho menos hace distinción de razas. Dios quiere gente que tenga ¿qué? Fuego. Fuego. Y si un africano tiene fuego, a él Dios lo va a bendecir. Y si uno del Himalaya tiene fuego, a él lo va a bendecir. Y si un esquimal tiene fuego, a él lo va a bendecir. Y si de casualidad un mexicano tiene fuego, a él lo va a bendecir. No hace distinción. Porque luego andamos pensando que, no, es que es de tal país y ahí está el avivamiento, seguramente. No, mi hermano. ¿Tienes fuego? Te aseguro que no te van a tomar en cuenta. Te lo digo. No te van a tomar en cuenta. No se te notan las ganas. No se te nota la pasión. El interés. No se ve. ¿Cómo no? Si yo estoy aquí todos los domingos. Pues sí, pero no te mueves de la silla. Ya no me van a querer. Mira lo que dice aquí. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Con estos hermanos Ciro, con estos David, tiemblan esas iglesias. Ahora entiendes por qué el monte grande y orgulloso y soberbio tiene envidia del pequeño. Porque el pequeño, aunque es pequeño, tiene presencia de Dios, tiene unción de Dios, tiene comunión con Dios, tiene amor con Dios. Y dice, yo debiera de tener eso. Pues sí, pero no lo tienes. Amén. Y la cosa no para ahí. Isaías 45:3. Te daré los tesoros ocultos. Ay, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Y dime cuál es el lugar más oculto y más secreto en toda la Biblia. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Dice, ese es para mi Ciro. Los tesoros del lugar santísimo. La revelación del lugar santísimo. Te la voy a dar a ti. No importa que no seas hebreo. Eso no es importante. Eso no te hace mejor delante de mí. Lo que te hace mejor delante de mí, te veo con ganas, te veo con amor, te veo con disposición, te veo con entrega. Tienes fuego. Y al que tiene fuego, Dios le dice, mi ungido. ¿Qué es lo que vio Dios en David al principio?
es lo que vio Dios en David? Fuego, pasión. El pueblo de Israel 40 días estuvo amedrentado ante la humillación de Goliat, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde. Y nadie se aventó, nadie se animó. Y llega David, porque lo manda a su padre para que le diera de comer a sus hermanos. Y lo primero que hace su hermano, ¿qué haces aquí? A las ovejas. ¿Y tú crees que le importó a David? ¿Tú crees que le interesó el desplante de su hermano? Y al contrario dice, ¿y ustedes por qué se dejan de este gigante? ¿Qué les pasa? ¿Qué tenía David? Fuego, fuego, gana. Dice, si yo me enfrento a los osos, te voy a decir que son los osos y los leones. Te voy a decir que son los osos y leones. El león es símbolo de violencia. El león es símbolo de violencia y el oso es símbolo de pereza. Uy, mi hermano. ¿Cuántos osos hay? Ay, pastor, pero si los osos tan bonitos de peluche. Sí, pero ¿de qué me sirve de que sean de peluche si no se mueven? ¡No se mueven! Como dice el Salmo, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no danzan. Ídolos de sí mismo. El oso es pereza. ¿Cuánto tiempo se pasa un oso invernando? 6 meses. ¿Y el león qué es? Violencia. La palabra en hebreo para león viene de una raíz que significa violencia. ¿Cuántos ya vencieron a la violencia? No, pastor, yo salí por la calle y me salieron unos ladrones y los enfrenté. No te estoy hablando de eso. Muchos de nosotros fuimos violentados desde niños. Fuimos abusados, fuimos avergonzados. Estuvimos bajo un padre o una madre opresora. Estuvimos siendo lastimados. Ya vencí esa violencia, ya la perdoné, ya la olvidé, o todavía sigo cargando en mi corazón enojo, molestia, irritación por la violencia que me hicieron. Yo pensé que hablaba de otra violencia. Pues sí, cuando se trata de dar golpes y trancazos, qué fácil. Pero cuando se trata de haber recibido y perdonar, es otra cosa. ¿Qué dice el Salmo 22? ¿Quién fue violentado en la cruz? Toros de Bazán me han rodeado, cuadrilla de malhechores, leones rapaces, lobos rapaces. ¿No lo rodearon? ¿No hicieron violencia con él? ¿Y qué dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es vencer la violencia. Amén. Bueno, ya te pusiste serio, pues ya. Oye, ¿no crees que ya es tiempo de echar fuera a los osos? Me estoy acordando que hace meses, como un año, llega una hermanita a la iglesia. Supuestamente era hermana de la iglesia. Y después me entero que se va a otra iglesia. Le gustaba andar brincando. Pero llegó bien contenta y emocionada. Porque tuvo una visión. Y dice que vio 2 osos grandototes allí en el púlpito de donde fue. Majestuosos, poderosos. ¡Ay, una iglesia ungida! ¿Y sabes que la hermanita no movía un solo dedo para hacer algo en la iglesia? Y mejor andaba alabando a las iglesias vecinas. Pereza. Amén. Bueno, ya estás muy serio, ya te pusiste muy serio.
¿Qué es lo que vio Dios en David? Fuego. Fuego. Pasión. Ganas. No le importó enfrentar ¿a quién? A Goliat. Amén. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre y te he honrado, aunque no me conocías. Amén. ¿Cuántos son ungidos del Señor? Entonces usted tiene fuego. ¿Qué? No es por decreto. ¿Cuántos son ungidos del Señor? Oh. Mejor ya no le pregunto. Así dice el Señor al que tiene fuego, su ungido. Ay, qué humo cambia la cosa. Amén. Bueno, cambiemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Porque tengo presente la fe no fingida que hay en ti. Eres oro, eres auténtico, no eres simulacro, no eres hipocresía, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tercera generación de fe no fingida. Por lo cual, te recuerdo, que no se te olvide, tómalo en cuenta, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Podrás ser tercera o cuarta generación, podrás ser de estirpe de alcurnia. Tu abuelito podrá haber sido un ministrazo, tu papá haber sido otro siervazo, pero esto no implica que te descuides. Tienes que avivar el fuego. Ya lo tienes, porque el fuego viene corriendo en tu familia, desde tu abuela, desde tu madre, ahora en ti. Pero avívalo, no lo dejes que se apague. Porque esto no se hereda. Porque si tú te dedicas a no hacer nada, el fuego se apaga. Avívalo. Loida, la abuela, agradable. Eunice, la mamá, buena victoria o victoriosa. Amén. ¿Sí te das cuenta? ¿Y Timoteo? Si mal no me recuerdo, o ustedes ayúdenme, creo que significa amado de Dios. No me recuerdo, no lo tengo presente. Pero bueno, hay que avivar el fuego. Porque cuando se aviva el fuego, yo pensé que tú venías a avivármelo. ¡Ah, qué chistoso! Eso te corresponde a ti. ¿No eres tú? No. A ti. A ti te corresponde. Así le dice Dios al que tiene fuego ungido. Y si alguien fue ungido en la Biblia, ¿quién fue? David. Fue ungido 3 veces con el cuerno de carnero. Cosa curiosa, porque a Saúl lo ungieron con una redoma de aceite, un frasquito de aceite, con aceite. En cambio a David lo ungieron con el cuerno de carnero 3 veces. Amén. Pero él tenía fuego, él era ungido. Según Isaías capítulo 45 dice: voy a ir delante de ti y allanaré los lugares torcidos. Ve lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 4. Como está escrito en el libro
de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Estos son los ungidos, los Ciros, los David, que van a tener el poder de enfrentar y romper, derribar las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. La ficción, el simulacro que hay en la iglesia con sus ataduras. Se levanta una nueva generación, comprometida, avivada, ungida, que es capaz de vencer al oso y al león. Y yo creo que es más difícil vencer a un oso que a un león, porque eso de la flojera, pesa como no tienes idea. Hermanos que han estado invernando años en las iglesias. Es que estoy esperando que el pastor me diga cómo, cuándo y a qué hora. Pues sigue esperando. ¿Cuándo va a haber de tu parte iniciativa? Amén. No me vea feo, me hace sentir mal. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre, pues tu palabra, la bendición de poder escucharla. Y queremos, Señor, tener esa capacidad para enfrentar a Goliat, a esos hombres de bronce y hierro, a esas coberturas majestuosas pero falsas. Queremos tener esa disposición. Queremos, Señor, empezar a avivar el fuego, ser ese Ciro al cual tú le dices, tu ungido. Señor, te damos gracias. Yo te pido, Señor, por todos los hermanos que nos están escuchando, por aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, y porque yo sé que tú los vas a levantar como David, porque tú vas a ver ese fuego, vas a ver esa pasión que tienen para servirte, para bendecirte, para apoyar, mi Dios bendito. Y los vas a levantar como gigantes. Tal vez no tendrán la ostentosidad, Señor, de esa cobertura, de ese ministerio que les arropa, pero, Señor, tienen de tu presencia y de tu unción. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.